Listo. Hola doctores, muy buenas tardes. Pido una disculpa por la falla técnica que tuvimos. Nuevamente me presento, soy Francisco Munguía, subdirector en el área de pequeñas especies del Hospital Veterinario CUSUR de la Universidad de Guadalajara. Soy miembro del Colegio de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies de Jalisco. Y estamos aquí nuevamente para platicar sobre parasitosis que principalmente afectan a perros y gatos. Agradezco la presencia de todos ustedes, el visitarnos para poder escuchar este tipo de tópicos, y también agradezco a PISA Agropecuario por invitarme a esta sesión de Vets and Pets. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar seguimiento, en el cual tenemos que tratar de tocar temas de bastante importancia. Todas las enfermedades parasitarias son de alta importancia, pero en esta sesión vamos a dedicarle principal peso a las enfermedades como es los nematodos por Toxocara canis, las enfermedades como Yardenambia en el caso de protozoarios, y otro nematodo filaroide como es la filariasis, que se ha presentado de manera muy exacerbada y por los cambios climáticos nos hemos visto afectados. El primer punto que tenemos que platicar en este caso, que es las infecciones por nematodos, reitero la necesidad de que como médicos tratemos de focalizar nuestros esfuerzos no solamente en el paciente, sino tratar de ver más allá, ya que las enfermedades ante las cuales nosotros nos enfrentamos son enfermedades que tienen un riesgo de zoonosis. Por lo tanto, la importancia de salud pública es inherente en nuestro ejercicio. Y tratar de dejar ese ejercicio de la desparasitación simplemente como dar una tableta y se acabó. Es importante que empecemos a ingresar un poquito más a la búsqueda clínica para tratar de evitar los tratamientos inapropiados e insuficientes. Entonces, esto refiriendo en el caso de Toxocara canis, que ha sido un parásito que nos ha costado bastante trabajo controlarlo debido a su alta capacidad migratoria que tiene en su etapa de larva migrans, que tiene la capacidad inclusive de migrar, en humanos hay reportes clínicos, de migrar a nivel tisular y a nivel ocular, originando consecuencias bastante significativas. En el caso de nuestras mascotas, las especies que nosotros atendemos en la clínica, podemos saber directamente que desafortunadamente el Toxocara canis tiene la capacidad de poder migrar a través de vía placentaria o galactogénica. Entonces vamos a tener pacientes que desde una etapa muy temprana van a presentar ese tipo de infestación y por lo tanto en la clínica vamos a tener pacientes con bastantes complicaciones clínicas. Tenemos este artículo que les comparto, es editado por colegas de alto prestigio mexicanos, muchos de ellos, que hablan sobre un estudio que hicieron universidades mexicanas en las cuales se encontraron una alta concurrencia de enfermedades parasitarias portado por los estudiantes. Entonces, estudiantes de medicina veterinaria. Esto quiere decir que además de tener en riesgo la salud pública de nuestros clientes, nosotros como médicos veterinarios nos vemos también afectados. Por lo que también exhortar a los colegas, así como manejemos el protocolo de los pacientes contra el control del mintos, también nosotros tratemos de cuidar nuestra integridad, nuestra salud. Entonces, exhortarlos a que vayan a su médico familiar para tratar de llevar su control de manera continua. Algo muy importante, antes de empezar a hablar de tratamientos, y nuevamente exhortarlos, como lo hicimos en la sesión anterior, es que el tratamiento del desparasitante es un ejercicio médico y es de bastante responsabilidad. El simple hecho de tomar una tableta y ofrecerla al paciente de manera directa no es un arco reflejo, es un arco científico en el cual nosotros ya tuvimos la perspectiva del diagnóstico y por lo tanto un tratamiento idóneo para este tipo de enfermedades. Esto quiere decir que yo no puedo agarrar toda la población canina de cierta edad y a todos tratarlos con el mismo desparasitante. Tienen que ser tratados específicamente para el tipo de parásito que portan. Por lo tanto, la esencia de la medicina como tal es la clínica. Entonces nosotros necesitamos ser clínicos todos los días hasta simplemente para una desparasitación. Me ha tocado notar de manera muy frecuente que, por ejemplo, en mi score de consultas, a veces en lo que yo llevo 1 o 2 consultas, tengo colegas que llevan ya 5 consultas en el score. Entonces, esto a veces me preocupaba, pero ahora me doy cuenta que el tiempo que yo invierto además en la consulta me asegura a tener menos sesgo en los diagnósticos y los tratamientos son más certeros. Entonces yo los invito, doctores, a que veamos la consulta y su durabilidad con la eficiencia y eficacia que podamos lograr. La consulta debe durar lo suficiente para poder diagnosticar apropiadamente al paciente. Y no todas las gastroenteritis son de origen infeccioso, pero cuando son de origen infeccioso, el clasificarlo me permite un tratamiento más exitoso. Por lo tanto, en la primera invitación que les hago, doctores, hagan su historia clínica de manera concurrente y enfóquese bajo el método de la historia clínica orientada a problemas. Es lo mejor que podríamos hacer. Además de eso, anexar las pruebas básicas, las cuales muchas de ellas las podemos tener en el consultorio. Simplemente ocupamos instrumentos como el microscopio, laminillas, solución cloro de sodio,
experiencia y mucha práctica para poder tener ese conocimiento, ya que muchos de los parásitos, se habla que el 60% de las enfermedades parasitarias se podrían diagnosticar simplemente con esta herramienta, y solamente tendríamos un 40% de los pacientes que requerirían de una herramienta complementaria para poder hacer un diagnóstico más apropiado. En ese tipo de pacientes en los que el examen coproscópico directo no tuvo el éxito, tal vez tendríamos que usar estudios serológicos, tal vez pruebas de inmunoensayo, cultivos y biopsias en casos muy exacerbados. Pero la clínica siempre va a ser de esa manera, de lo más simple a lo más complejo, pero siempre lleva su proceso en seguimiento. Otro punto importante son el método más básico, que es el método coproscópico directo. Como se los decía, los estudios clínicos nos dicen que el 60% de las enfermedades parasitarias se diagnostican por este simple método. Y simplemente es una laminilla, la muestra fecal y un microscopio con los objetivos de 10 y 40X, principalmente en el caso de parasitología. Hay otros métodos complementarios que son los de concentración, que aumentan la eficacia y eficiencia del diagnóstico, pero en lo particular, en la consulta yo las principales enfermedades parasitarias las diagnostico por este método. En el caso de los métodos por concentración, que conocemos bastantes, y la sesión pasada, a los que estén interesados, los invito a que escuchen la sesión pasada. Los métodos de concentración, que son los de sedimentación y flotación, nos permiten aumentar la sensibilidad de nuestra prueba, existiendo varios protocolos, desde los de solución hipersalina, los glucosados, la técnica de Faust, que son los más comúnmente usados, que podríamos hacerlos inclusive en la clínica bajo cierto tipo de protocolos idóneos y tener diagnósticos más apropiados. Ahora bien, ya teniendo un diagnóstico apropiado de la enfermedad por nemátodos, si nosotros identificamos una enfermedad con toxocara, en el sentido común de la clínica, es que si el paciente trae una enfermedad prepatente, es decir, es portador pero no haya signos clínicos, yo podría iniciar un tratamiento desparasitante y ambulatorio. Pero si yo tengo un paciente con una enfermedad patente en la cual el paciente presenta signos clínicos de complicación, deshidratación, diarreas, anemias, es importante, doctores, que consideremos, además de los tratamientos desparasitantes, considerar algún manejo hospitalario. Entonces, además del examen coprológico, posiblemente en la consulta tener algún glucómetro para medir los valores de glicemia del paciente, medir presión arterial, hacer biometría hemática, son instrumentos de la práctica diaria que se requieren en la clínica. Entonces, si nosotros tuviéramos la necesidad de hacer protocolos indexados en diferentes revistas, tenemos una alta cantidad de publicaciones que los colegas han hecho respecto a los diferentes protocolos. Todos son muy buenos, todos son excelentes, pero hay muchas cosas que considerar. Por ejemplo, la nueva tendencia de isoxazolinas, las nuevas tendencias de lactonas macrocíclicas, son muy buenas alternativas, pero no debemos dejar a un lado los efectos tóxicos que algunos de ellos pueden tener en etapas tempranas. Entonces, ser muy idóneos y no hacer experimentación. Por eso es que ahora que vivimos en la era de la medicina basada en evidencias, nosotros no podemos basar nuestros tratamientos en tendencias que se van dando en pasillo, sino en las evidencias clínicas que están prescritas en estos indexados, y que si los colegas han identificado en sus investigaciones que es un tratamiento con tal número de éxito, si el éxito es alto, podremos manejarlo. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de medicina basada en evidencias, enfocada en los estudios clínicos que los han respaldado. En este caso vamos a hablar del tratamiento que nos ofrece el laboratorio PISA, que es la combinación de pamato de pirantel y febantel. Es un tratamiento apropiado. Las sales tienen una toxicidad bastante complicada, ya que ocupamos dosis muy altas para poder originar ese tipo de intoxicaciones. Y además de que la presentación de pamato, a diferencia del tartrato de pirantel, origina que sea más un medicamento sobrepaso sin efectos toxicológicos. Entonces, es una de las grandes ventajas que tenemos. En este caso, igual como lo hacemos la sesión pasada, platicaba sobre 3 estancias que nos garantizan protocolos alternativos que podrían ser eficientes sobre el tratamiento de los nemátodos. Yo en lo particular me gusta más pegarme al protocolo que nos sugiere la AHA, es una asociación americana de hospitales de animales. Ellos platican en sus guidelines respecto a las alternativas de cómo desparasitar un paciente dependiendo su carga parasitaria. Y por ejemplo, lo primero que hay que hacer es identificar que este tipo de parásitos podrían tener una etapa prepatente, es decir, yo puedo tener un cachorro que sea portador asintomático en las primeras semanas de vida, pero si la madre fue portadora del parásito, es muy probable que por vía galactogénica o transplacentaria, esta la vaya a pasar al cachorro. Entonces, lo que estas dos pautas sugieren es que el tratamiento se haga sí o sí en las primeras etapas de la vida, siendo que si yo tuviera un paciente con una parasitación
leve o que sea negativo, yo lo que tendría que hacer es una desparasitación a las 3 semanas con los productos que tenemos, en este caso el Prantel Puppy. En el caso de que sea un paciente que tenga una carga severa, muy alta, tendríamos que hacer una desparasitación a las 2 semanas, sin ningún riesgo en el caso del cachorro, por lo que les menciono de ser dosis de sobrepaso, ¿de acuerdo? A partir de ahí, las desparasitaciones tendrían que hacerse cada 2 o 3 semanas hasta que el paciente cumpla los 3 meses, y posteriormente a eso va a ser mensualmente hasta que el paciente cumpla sus 12 meses. Entonces, una vez cumplidos sus 12 meses, lo que nosotros tendríamos que hacer es hacer un análisis fecal con la intención de identificar si el paciente es potencial portador. Y el criterio de la American Animal Hospital Association es que si el paciente porta el parásito, el paciente se tiene que tratar. Pero para esto, para yo descartar que el paciente no porte el parásito, requiero hacer 3 estudios seriados. Entonces es importante, porque un solo estudio fecal no garantiza que el paciente sea negativo. Te ocupamos hacer los 3. Un paciente en un solo estudio sugiere aparentemente negativo. Ya después de 3 estudios, yo descarto, y en el caso de la recomendación de esta asociación, no tratamos hasta que el paciente no sea portador. En el caso del guidelines europeo, ellos sugieren que el paciente sí o sí tiene que ser tratado cada 6, 3 o 12 meses. Ellos lo basan en su incidencia de casos de parasitosis que tienen, asintomática. Entonces, esto realmente va a tener que entrar en criterio, ya que si yo tuviera un paciente totalmente domiciliar, la alternativa de desparasitar tan frecuentemente podría sonar en algunos casos bastante fuera de lo común. Pero si yo tuviera un paciente que está expuesto a ganadería, a una zona con alta influencia de perros, obviamente tendríamos que desparasitar de manera más concurrente. Entonces, volvemos otra vez, las alternativas son varias de los productos. En este caso quiero resaltar los productos que nos ofrece el laboratorio PISA. Son muy seguros. El Prantel con su combinación de formato de Pirantel y Febantel es una alternativa perfecta para los cachorros. En el caso de los adultos tenemos la combinación de estas mismas sales, Popras y Quantel, lo cual lo hace una alternativa complementaria para enfermedades por cestos. Otras enfermedades que tenemos que tocar parasitarias son los protozoarios, que se han vuelto un problema bastante severo en salud animal y en salud pública. En este caso quiero hacer referencia principalmente de Giardia lamblia. Entonces, cosas importantes que tenemos que entender de Giardia lamblia es que es un protozoario que puede portarse en muchas zonas contaminadas, principalmente aquellas zonas donde hay manejo con aguas contaminadas, aguas encharcadas. Normalmente la tapa trofozoítica pasa una parte quística que lo hace bastante fácil de transportar. En la actualidad se han hecho una alta cantidad de estudios en la población mexicana y se ha identificado que algunos mexicanos portan este parásito de forma asintomática, es decir, que son portadores paraténicos. Esto quiere decir que, ha sido tanta la exposición en el mexicano que ha originado que este protozoario se acostumbre de manera muy continua en el intestino y que de repente una diarrea se pueda venir siempre cuando haya una condición de inmunosupresión. Esto es algo bastante preocupante, porque quiere decir que los hábitos que solemos tener son bastante antigénicos, por lo que el sistema gastrointestinal y su microbioma se ha adaptado para estas condiciones. Es muy probable que algo muy parecido esté pasando con los perros. No de balde vemos enfermedades que pasan en humanos y de manera subsecuente en las pequeñas especies. Importante conocer entonces estas 2 etapas, que la etapa trofozoítica es la etapa en la cual tengo un tratamiento más efectivo, versus en la etapa quística yo voy a tener muchas complicaciones por esa capa gruesa quitinosa que impide el funcionamiento apropiado de las drogas. Sus alternativas diagnósticas son variadas. Hay una alta cantidad de estudios publicados sobre las evidencias de cuál es el método diagnóstico más apropiado. Como ya se los decía, el método de coproscopía directa es un método realmente aplicable, funcional, para un 60% de los casos resulta ser sensible, pero hay un 40% de los casos en los cuales no son suficientes, y lo que nos recomienda es que usemos técnicas complementarias como pruebas de inmunoensayo, que en el mercado hay bastantes marcas que podrían ser funcionales, o inclusive las técnicas por flotación o por tinciones. Entonces, dejo la cita del artículo, la verdad se lo recomiendo, es un artículo bastante bueno para que podamos ver las alternativas diagnósticas. Ahora, ¿qué más de saber de Giardia? Giardia lamblia hasta el momento se han podido identificar un total de 8 genotipos, los cuales van de la A a la H, de los cuales lo que a nosotros nos interesa en el sentido de salud pública tienen que ser específicamente los del grupo A y B,
pero los que a mí me interesan en este caso, en el perro y en el gato, es A, el C y el D. Son los genotipos principalmente. ¿Y qué importancia tiene saber el genotipo? Ya que de esta manera yo podría saber que yo podría tener en casa un paciente positivo a Giardia genotipo A, y quienes están en riesgo en casa son los felinos y los humanos. Entonces ese fenómeno de zoonosis se va a ver bastante frecuente, y si nosotros nomás nos preocupamos por el diagnóstico de la Giardia, tratar al perro, y lo que pasa en casa no es importancia, nosotros nos metemos en un problema de salud pública. Entonces es importante, colegas, que cada vez que hagamos un diagnóstico de este tipo de enfermedades, extendamos una receta, y la receta diga el diagnóstico, para en caso de que en casa haya algún signo clínico, tenga la necesidad de ir con esta receta a su médico familiar para darle seguimiento. Tratamientos alternativos, hay una alta cantidad también de prescripciones. El SCAP, que es la Asociación Europea, que les mencionaba, junto con la American Animal Hospital, quienes han liderado el tratamiento para este tipo de enfermedades, sugieren diferentes alternativas. Muchas de las opciones que tenemos, las que principalmente respaldan, son dos. Una de ellas nos las ofrece PISA, que es la combinación de praziquantel, pamatodepirantel y fevantel, que es el Prantel Plus. Este tratamiento en ensayos clínicos ha demostrado una eficiencia y una eficacia, utilizándose una dosis única al día durante 3 días, y en algunos casos de complejidad sugiere repetirlo hasta 2 días más, siempre y cuando consideremos la carga clínica. Pero por elección, el tratamiento principal que funciona para la giardiasis son los 5-nitroimidazoles, en este caso el metronidazol. Entonces también PISA nos facilita una presentación que es el letrozol intravenoso. Nosotros sabemos que la mayoría de los pacientes, afortunadamente, que recibimos con giardiasis son en una etapa no muy crítica, por lo que la alternativa podría ser un manejo de un 5-nitroimidazol oral y manejarlo ambulatoriamente. Pero no es de menos considerar a los pacientes que tengan signos clínicos severos el poder hacer un manejo intravenoso, además de la fluidoterapia y el complemento medicamentoso que el paciente requiera para sacar esta etapa crítica. Cuando nosotros tuviéramos un paciente con cierto tipo de respuesta inapropiada de los 5-nitroimidazoles, la literatura recomienda hacer un complemento de febendazol a 50 miligramos por kilo durante 5 días, y esto aumenta la respuesta que va a tener el metronidazol sobre el tratamiento de la giardiasis. Ahora, algo muy importante, ¿por qué es que pueda suceder que nosotros tengamos cierta resistencia por parte de Giardia hacia los 5-nitroimidazoles? Es un problema bastante real en la medicina humana. Esto tiene que ver con muchos factores. El primero de ellos es la capacidad de tolerancia, resistencia y mutación que tienen estos protozoarios. Entonces, esto lo que ha originado que en caso de humanos y en pequeñas especies también está sucediendo, tengamos pacientes con tratamientos idóneos de 25 miligramos por kilogramo de metronidazol y que con el tiempo sigan presentando la giardiasis. Entonces, esto normalmente lo que sugeriría sería uno de 2 aspectos: que tengamos un paciente con un fracaso farmacológico, es decir, que internamente a nivel seroso no tengamos la posibilidad de transportar por proteínas el medicamento para su zona diana, o la otra opción es que tengamos un grupo de genotipos de Giardia lamblia que sea tolerante a los 5-nitroimidazoles. Entonces, esto se ha demostrado que además de esa capacidad mutagénica que tiene, su plato acrosómico que tiene la Giardia permite que se fije perfectamente en la mucosa intestinal, haciendo cierto tipo de tolerancia y resistencia. Por eso es que ahora vamos a ver los complementos alternativos de inmunización. Entonces, la vacunación contra Giardia es un tema bastante importante, porque no es lo mismo como cuando nosotros vacunamos para un virus, como puede ser parvovirus, distemper, adenovirus. En este caso, la función primordial en lo que ha demostrado eficiencia en los ensayos clínicos es como un complemento a los pacientes que fueron no responsivos apropiados a un tratamiento con 5-nitroimidazoles. Hay una alta cantidad de ensayos clínicos, dejo aquí las citas, en los cuales han demostrado, en uno de ellos fue en una especie, no pequeñas especies, sugería que el 33.3% de los pacientes tuvo una respuesta apropiada a la vacunación sin ninguna medicación anexa. Es decir, pacientes que fueron contaminados experimentalmente y vacunados, el 33.3% de los pacientes presentaron cero portabilidad del quiste de Giardia en las fecas, mientras que el otro estudio que sí se hizo en perros demostró un 96.1% de eficiencia, en los cuales los pacientes no presentaron la presencia del quiste en la feca, ¿verdad? Falta un poquito más hablar del caso, ¿verdad?
sobre qué pasó después de la etapa inmunogénica, si el paciente siguió presentando el cuadro, etc. Pero la vacuna es una herramienta más, la cual no podemos satanizarla, pero tampoco podríamos considerar que es la única forma de tratar. Es un complemento terapéutico para este tipo de pacientes, los cuales tienen cierto tipo de resistencia o incidencia sobre las infecciones de Yersinia. ¿De acuerdo? El siguiente tema que vamos a hablar, y para terminar la parte de manejo parasitarios, respecta a lo que son los filaroides. Este tema nos quedó pendiente en la sesión pasada porque nos enfocamos estrictamente en los nematodos gastrointestinales, pero ahora quiero hacer un poquito más de énfasis a esta enfermedad porque en la actualidad existen zonas en donde aparentemente no está, pero la pregunta clínica sería, ¿no está o no se ha diagnosticado? Es lo que tenemos que entrar a la duda. Misma situación pasó en Ehrlichia por aquellos años del 2011, recuerdo perfectamente en Guadalajara, cuando de repente teníamos una alta cantidad de pacientes con coagulopatías, petequias, hemoptisis, epistasis, y los diagnósticos normalmente se enfocaban a una causa traumática, pero cuando el paciente persistía, de repente fue cuando nos empezó a mover bastante el tapete, porque aquí en México no estábamos tan involucrados en esa enfermedad. De esa fecha para acá ya Ehrlichia canis se ha venido bastante disparada y ahora tenemos una alta cantidad de diagnósticos. Entonces, si nosotros hubiéramos implementado esas técnicas diagnósticas de manera temprana, posiblemente las cosas hubieran sido diferentes con muchos de nuestros pacientes en aquellos años. Entonces tenemos que prevenir ese tipo de acciones en el sentido de la filariasis, porque aunque esté prescrita literalmente que prefiere zonas tropicales, los cambios climáticos han originado que no solamente este tipo de enfermedades, sino enfermedades de todo tipo, tiendan a presentarse más en zonas donde no eran nada normales, donde no eran endémicas. Entonces, como médicos veterinarios, nuestra visión tiene que ser amplificada en todo este tipo de fenómenos epidemiológicos de bastante impacto. Cosas importantes que tenemos que conocer nosotros de la filariosis es que esta enfermedad tiene la intervención de dos vectores. Un vector intermedio, que en este caso son diferentes variedades que tenemos de mosquitos, y un vector, hospedador definitivo, que en este caso son los gatos, los perros, los humanos, varios mamíferos se han identificado como portadores de la filariasis. Hay ensayos clínicos donde inclusive en animales de fauna silvestre ya se han aislado los primeros casos de filariosis. Entonces, este tipo de procesos de contaminación e infestación de la filariasis van a depender de sus etapas de desarrollo, su ciclo vital, donde normalmente la etapa de la microfilaria es aquella que tiene la capacidad de salir de un paciente portador a través del vector para pasar a otro de manera directa. Entonces, la alta presencia de vectores es uno de los factores de alto riesgo, por lo cual el hacer estrategias para control de mosquitos, como pasó en aquella ocasión con la enfermedad de dengue y chikungunya, tiene que pasar también activamente con este tipo de enfermedades. Exhortar a nuestros clientes a que tengan todos sus espacios con higiene en estos tiempos de lluvia, no tener agua encharcada, e inclusive en caso de que las colonias tengan una alta incidencia de congestión de agua encharcada, solicita intervención de los centros de salud para que puedan hacer ese tipo de manejo. De esta manera podemos prevenir enfermedades de todas estas variedades, chikungunya, dengue en el caso de los humanos y en nuestro caso la filariosis. Además, otros factores que son de riesgo sería la sobrepoblación de los pacientes portadores. Entonces, esto quiere decir que en un lugar donde tenemos una alta cantidad de pacientes enfermos por condiciones no domiciliares o por condiciones clínicas, obviamente la posibilidad de que un paciente sano se pueda contagiar va a aumentar. En un ensayo clínico de alta relevancia se encontró que en un muestreo aleatorio de diferentes zonas se tomaron mosquitos y esos mosquitos se les hicieron evaluación para saber si portaban alguna etapa de la microfilaria, y encontraron que entre el 2 y el 19% de los mosquitos censados portaban la microfilaria en zonas que eran comunes. Pero posteriormente tomaron mosquitos de una zona de hacinamiento como una perrera y encontraron que la sobrecarga de microfilarias aumentaba entre un 30 y un 70%. Entonces es un dato de bastante importancia, porque en la actualidad se ha dado una alta tendencia en la adopción y movilidad de pacientes. Claro que eso es algo bastante significativo. Obviamente nos beneficia en el área de salud animal que haya gente cada vez más responsable que adopte, pero también el proceso de adopción debería de tener la vigilancia médica. Es decir, un paciente que va a ser adoptado antes de ingresar a una casa de nuevo tendría que primero pasar por una evaluación, un escaneo exhaustivo para descartar enfermedades infectocontagiosas.
Dentro de ese grupo, uno de ellos tendría que ser filariasis, otro podría ser distemper, pero tratar de asegurar de que ese nuevo individuo en casa no tenga ningún riesgo, ni para las mascotas que ya están ahí, ni para mis clientes. Y por último, la falta de los protocolos preventivos. Así como no tenemos el diagnóstico porque pensamos por no vivir en una zona tropical, no presentamos filariasis, pues obviamente los protocolos se quedan restringidos. En lo particular y en la actualidad, en base a las guías que están públicas, se sugiere empezar a hacer protocolos preventivos en zonas donde empieza a aparecer las enfermedades. Entonces, comparto este mapa, es de bastante importancia, es un mapa que se compartió respecto a la forma en la cual se ha diseminado el mosquito de Aedes aegypti. Entonces, todo está relacionado con los cambios climáticos. Entonces, si ustedes se fijan, normalmente las zonas donde antes había climas que no eran tan tropicales, ahora empieza a cambiar con el fenómeno de la globalización. Entonces, así como se comporta este cambio climático, obviamente ese mismo fenómeno van a seguir las enfermedades de esta índole. En el caso de Aedes, recuerdo perfectamente una charla que dio el doctor Couto, mencionaba sobre la enfermedad de Ehrlichia en la zona donde él labora, tenía este mismo tipo de patrón. Entonces, tras hablar de enfermedades originadas por vectores, tenemos que ser muy cautelosos con estos temas y dejar por un lado el que no existe porque así no marca la literatura. Estamos en tiempos cambiantes y lo que era ayer, hoy o mañana va a ser totalmente diferente. Entonces tratemos de ver bajo ese enfoque futurista. Algo bastante importante, igual que en el caso de los nematodos y la Giardia, necesitamos tener nosotros un diagnóstico para tratar, porque también es fuera de sentido común tratar a ciegas. Yo a un paciente, para dar un tratamiento eficaz, como lo dije al principio, es tanta la responsabilidad de ese producto, dárselo a la boca, cualquier persona lo puede hacer, puede agarrar un paquete, abrir, sacar la pastilla y dárselo, pero ese arco de dárselo implica una alta cantidad de responsabilidad científica, es decir, debería de ser y es sí o sí un ejercicio médico. Entonces yo los exhorto a que sigamos en la lucha de solicitar que los productos veterinarios como esta índole se vendan exclusivamente en clínicas veterinarias para tratar de evitar ese tipo de consumos y reducir la alta tendencia de tolerancias e inclusive sub o sobredosificaciones en los pacientes. Entonces, siendo así, para yo poder dar una pastilla al paciente debo de tener un criterio médico en el cual yo ya definí si mi paciente es portador o no portador, y en caso de ser portador, en qué etapa se encuentra. Porque si yo tuviera un paciente con un portador adulto y doy un tratamiento preventivo solamente, puedo tener una alta cantidad de riesgos a presentar un tromboembolismo pulmonar. Entonces, el enfoque clínico es primero tratar de utilizar las técnicas diagnósticas que se complementan para a partir de ahí determinar el enfoque de nuestro tratamiento. El tratamiento contra filarias se va a basar en dos principios: los tratamientos preventivos y los tratamientos adulticidas. Entonces, el primer paso es originar el diagnóstico mediante los test de antígeno. Son las pruebas de inmunoensayo cromatográficas que están en el mercado, hay muchas muy buenas. Tenemos la buena noticia de que un laboratorio muy bueno que anteriormente manejamos parece que nuevamente va a volver a traer las pruebas diagnósticas que manejábamos para diagnóstico de Borrelia, Anaplasma, Ehrlichia y filariasis. Entonces, eso es una muy buena noticia para los clínicos, para tenerlos a la mano, ya que son herramientas diagnósticas de primera opción en la clínica y fáciles de poder realizar. Mas, aún sin embargo, no es la única opción que yo tengo para complementar el diagnóstico. Como médico necesito estarme actualizando de manera continua para poder identificar la sensibilidad y confiabilidad que esta prueba tiene, ya que yo podría tener un paciente que me resulte negativo y realmente no lo sea, y esto puede suceder, a que posiblemente las etapas que yo tengo, que son las etapas larvarias o las jóvenes adultas, no producen alta cantidad de antígenos, perdón, no producen una alta cantidad de sensibilidad de antígenos, por lo que podría resultar un falso negativo. Pero también podría tener el caso de un paciente que resulte positivo y algunos anexos sugieren que ese positivo yo ocupo confirmarlo sí o sí mediante otras técnicas diagnósticas. Y esas técnicas diagnósticas sugieren, por ejemplo, los hallazgos clínicos a través de los estudios imagenológicos, como es la placa radiográfica, la ecosonografía, la ecosonografía cardíaca y pulmonar, y en este caso algunas pruebas hematológicas que podrían confirmarme la presencia de las etapas de microfilaria. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo hago una prueba de inmunocromatografía y el paciente resultara positivo, es muy probable que lo que se trate es que mi paciente porte una etapa adulta, por lo que entonces yo debería enfocar mi tratamiento con adulticidas.
Pero si el paciente resultara negativo, es probable que si tiene signos clínicos no tenga aún la etapa adulta, pero pueda tener la presencia de microfilarias. Entonces, en este caso, las pruebas complementarias para la microfilaria son principalmente dos. Una de ellas tiene que ver con la citología por el método de Knop. Es una técnica modificada en la cual utiliza formalina y hace una combinación. Ahorita vamos a ver la técnica. Y otra es la observación de la filaria en el Buffy-Cut del micromatocrito. Entonces, en esta última, lo que nosotros vamos a hacer es agarrar un micromatocrito, lo vamos a centrifugar, y al momento de separar, dice en teoría que cuando nosotros ponemos a la luz y una lupa cerca del Buffy-Cut, es sensible poder observar la microfilaria en movimiento cuando hay una alta carga de este parásito. Pero para aumentar la sensibilidad, usaríamos la citología hemática por el método de Knop, en el cual lo que nosotros vamos a hacer es agarrar un tubo de una muestra sérica, le vamos a retirar 1 mililitro, lo vamos a pasar a otro tubo, y a ese mililitro le vamos a agregar 9 mililitros de formalina al 2%. Lo vamos a homogeneizar y lo vamos a centrifugar entre 1100 y 1500 revoluciones por minuto durante 5 a 8 minutos. Una vez que lo tengamos, vamos a obtener lo equivalente al hematocrito, vamos a extraer la mayor cantidad del plasma, y a esto lo que le vamos a hacer es colocar unas gotitas de azul de metileno para mezclarlo nuevamente, y después de 1 minuto de homogeneización lo voy a poner en una laminilla y hacerle extendido, bajo el criterio que ustedes gusten, gota gorda, barrido, etc. La prueba dice que tiene un aumento de la sensibilidad contra la prueba de micromatocrito, en la cual la expectativa es que nosotros veamos la presencia de las microfilarias presentes en el torrente sanguíneo, y este diagnóstico nos confirmaría que tenemos una enfermedad con microfilaria, y a partir de aquí tener alternativas de tratamientos. ¿Qué tratamientos tenemos? El primero de ellos, hay que tratar de enfocarnos sobre quiénes son quienes lo recomiendan, porque es muy frecuente encontrar en la medicina veterinaria la recomendación de pasillo, en la cual me dijeron que este tratamiento era el que mejor funcionaba, parece que este es el mejor. Les reitero, en pleno siglo XXI vivimos en la era de la medicina basada en evidencias. Entonces estamos obligados, doctores, a no solamente leer los libros. Es bastante importante seguir leyendo libros, pero la investigación científica, toda esa información que se indexa por colegas que dedican día a día en investigación, es de bastante importancia. Entonces, citar los diferentes indexados, hacer comparaciones, es el enfoque científico que el médico siempre debe de traer consigo. Entonces, si el día de hoy sale un nuevo tratamiento que es menos tóxico y que origina menos riesgo al tromboembolismo, creo que es al que nos tenemos que inclinar. Entonces, para esto a mí me gusta siempre citar algunas guías que nos pueden recomendar. En lo particular, esta vez voy a citar la guía, el Guidelines del American Heartworm Society. Ellos han hecho hasta el momento 3 presentaciones de este manual, en el 2014 el de gatos, en el 2014 el de perros, y el año pasado nos sorprendieron con la de 2018 en perros. Entonces yo los recomiendo, es totalmente pública, pueden entrar, descargarla, hay una información bastante completa sobre el manejo de este tipo de enfermedades. Voy a procurar anexar algunas ligas para que algunos lo puedan descargar de manera más rápida y lo tengan consigo. Entonces, este y otro tipo de indexados recomiendan que el primer tratamiento, que en este caso sería el adulticida, usemos como medicamento, que es el que mejor ha tenido respuesta, el dicloruro de melarsonina. Entonces, la melarsonina es un medicamento que es un medicamento arsenical, que tiene una función, en este caso, para la hidrofilaria mitis como adulticida. Y lo que nos va a originar es ir empezando a disminuir su actividad para que con el tiempo este vaya debilitándose, se vaya eliminando y se vaya absorbiendo de manera corporal. Uno de los problemas que tiene la melarsonina es la forma en la cual se administra, que es bastante dolorosa, y también uno de los efectos son los efectos secundarios que podría originar a través de la tendencia al tromboembolismo pulmonar. Entonces es importante que nosotros consideremos el poder anexar con algunos otros tratamientos para poder reducir esta cantidad de signos clínicos. Entonces, ¿cómo es que se aplica la melarsomina? La melarsomina se va a aplicar en la zona intramuscular epaxial, en el espacio lumbar, que es entre la L3 y la L5, y en esa zona la vamos a aplicar. Siempre importante mencionarle al cliente que va a originar cierto tipo de reacciones, inflamaciones, etc. Hay algunos anexos clínicos que recomiendan
la complementación con algún opiáceo, se hace tramadol, se hace oxicodona como un medicamento apropiado para la respuesta hiperalgésica que este medicamento origina. Entonces, en el caso de esta asociación americana, sugiere que haya dos tipos de protocolos como único medicamento, que es el protocolo a 2 inyecciones de melarsomina o el protocolo a 3 inyecciones. El primer protocolo a 2 inyecciones demostró tener un 90% de eficiencia de eliminación del adulto, de los cuales sugiere la primera dosis se aplique en el día 0 y la segunda dosis se aplique a las 24 horas de manera inmediata, versus el protocolo 3 inyecciones, que sugiere que se aplique en el día 0 la primera dosis, al mes, a los 30 días, volver a citar y aplicar en ese momento, y al día siguiente, 24 horas después, a la segunda aplicación, volver a repetir la aplicación de la melarsomina. Entonces, esto puede originar ese 98% de eficiencia. Algo que es bastante importante es el restringir la actividad física del paciente que tiene este tratamiento, ya que los ensayos clínicos han demostrado que los pacientes que reciben este tratamiento y que se ingresan de manera inmediata a su vida activa normal, el paciente tiene una mayor presentación de signos de embolismo. Entonces, los pacientes que son manejados en casa post aplicación y después de 3 a 4 meses bajo reposo demostraron menos tendencia a los signos del tromboembolismo pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ahí algunas otras alternativas de adulticidas. Por ejemplo, me gustó mucho este indexado que habla sobre la combinación de doxiciclina e ivermectina como una muy buena alternativa. Inclusive la misma asociación americana, en una tabla que ahorita les voy a mencionar, sugiere como un complemento para el tratamiento de un tratamiento adulticida para la Dirofilaria mitis. Entonces, este tratamiento demostró una alta eficiencia hasta un 72.7% al día 180 después del tratamiento. Igual dejo la cita para el caso de que estén interesados, la puedan manejar. Y bueno, la complementación entre estas 3 drogas, que es doxiciclina, ivermectina y la melarsomina, podría hacerse de la siguiente manera, teniendo un protocolo en la cual tendríamos en el día 0 la aplicación de prednisona como a dosis antiinflamatoria, como un tratamiento preventivo para los efectos de agregación plaquetaria que puedan originar. Al siguiente día, que es el día 1, empezaremos con la aplicación de la ivermectina junto con la doxiciclina. Entonces, la doxiciclina se va a estar administrando durante 4 semanas de manera continua a una dosis de 10 miligramos por kilogramo. Hay dos vertientes. Hay unos que dicen 10 miligramos una vez al día, hay otros que dicen 10 miligramos 2 veces al día. Entonces, en lo particular, va a depender directamente de la carga de filaria que el paciente pueda tener. Para esto, medir la cantidad de signos clínicos. Posteriormente, al día 30, vamos a agregar nuevamente el tratamiento con ivermectina. Y después de ese periodo, lo que vamos a hacer es esperar un periodo de 30 días, que es el periodo que le llama el periodo de disipación de proteínas de la Wolbachia. La Wolbachia es una bacteria que afecta principalmente al vector, pero se ha asociado actualmente con la complicación y la severidad del cuadro clínico de la filariasis. Entonces, con el tratamiento de doxiciclina se ha visto una eficiencia en la reducción de este tipo de agentes de manera secundaria. Posterior a eso, en el día 60 vamos a poner nuestra primer dosis de melarsomina anexo a nuestro tratamiento con ivermectina. Al día 90, que es a los 30 días de la aplicación de melarsomina, repetimos nuevamente melarsomina, pasamos otra vez a ivermectina, y a las 24 horas de esa aplicación de melarsomina, repito nuevamente melarsomina. En este caso combinamos el tratamiento de 3 dosis junto con el tratamiento de doxiciclina e ivermectina. Pero algo de bastante importancia, los tratamientos lo sugieren que se hagan anexos de los glucocorticoides, en este caso la prednisona. En ensayos clínicos en humanos se encontró que algunos derivados arsenicales tienen cierta reducción de su efecto de su efecto adulticida cuando manejamos glucocorticoides, pero los que se hicieron en perros con prednisona no tuvieron ningún problema. Entonces lo podemos manejar perfectamente. ¿Qué alternativas tenemos para el tratamiento preventivo? Usar la combinación que nos ofrece PISA, que es la combinación del plantel, su combinación con ivermectina y pirantel. En este caso tenemos 3 presentaciones, que es la presentación 68 microgramos con ivermectina, 57 de pamato de pirantel, 136 microgramos de ivermectina con 114 de pamato de pirantel,
y la de 272 microgramos de ivermectina con 227 miligramos de palmato de pirantel. Son medicamentos que lo podemos usar como un tratamiento anexo al que acabamos de mencionar anteriormente o como un tratamiento preventivo, ya que en este sentido va a tener dos efectos. La combinación del palmato de pirantel y la ivermectina tiene un efecto también hematicida para toxocara y ancilostoma, pero principalmente la dosis baja de ivermectina se considera una dosis preventiva para el paciente que pueda tener presencia microfilaria. En una etapa prepatente podría servirnos. Entonces, en zonas altamente prevalentes de dirofilariamitis, recomendaría que usáramos este producto. Entonces, la mejor opción es usarla cada 30 días en zonas de bastante influenza. Consideraciones de importancia que tenemos que tener en estos casos es principalmente, ellos dicen, además del tratamiento, principalmente restringir la actividad física, uno de los principales apoyos clínicos, ya que los pacientes con actividad física después del tratamiento tienen una alta cantidad de complicaciones. Además de esto, considerar que el tratamiento que estamos haciendo es para combatir al nematodo. Pero ¿qué pasa con la afección a nivel vascular? La endarteritis que va a originar, las situaciones vasculares, la dilatación cardíaca, el síndrome de vena cava que nos puede originar. Este paciente tiene que ser vigilado de manera continua para que en el momento de sus signos clínicos consideremos el abordaje hospitalario. Entonces, considerar en base a la clínica si usamos complementos de vasodilatadores, agentes inotrópicos, glucocorticoides o fluidoterapia. No es algo que se tenga que hacer como protocolo, lo repito, es a base de la clínica. Entonces, si yo tengo un paciente que tenga una alta carga y tiene estos signos clínicos, tenemos que empezar a tratarlo, ¿de acuerdo? Y en el caso del síndrome de la vena cava, desafortunadamente en esos casos la consideración quirúrgica es inherente. Entonces es necesario tratar de entrar con una forma por angiocirugía, por laparoscopía, a través de la cava derecha, para poder ingresar a la zona del atrio y tratar de retirar la mayor cantidad de dirofilariamitis que se encuentran en esa zona. Y bien, colegas, para tratar de dar cierre a esta sesión, quiero reiterar lo que al principio, tratemos de enfocar nuestro ejercicio médico bajo un enfoque científico. El método de historia clínica expediente clínico orientado a problemas, es una tendencia que debemos de seguir. Tiene años desde Lawrence Witt que esto se está manejando y ha demostrado ser bastante eficiente. Entonces yo recomiendo que hagamos nuestros protocolos clínicos, el abordaje a través de este fenómeno, y que tengamos diagnósticos y no protocolos de tratamientos, sino a base del diagnóstico y bajo mi criterio médico poder hacer un tratamiento más eficiente. Desde mi perspectiva, el tratamiento médico es, como lo dicen, es una obligación y es una exclusividad del médico, y que esta va a ser basada a través de ciencia, método y experiencia. Quiero finalizar la sesión nuevamente agradeciéndoles a todos ustedes que nos acompañaron en esta charla, agradeciendo a PIS Agropecuario que nos invitó a dar esta charla, y a todos los colegas con los cuales he tenido la oportunidad de compartir. Muy agradecido con todos ellos, compartir como clínico o compartir con algunas experiencias, y quedo a su disponibilidad para las preguntas que gusten hacer. Muchas gracias.